Buenos días para todos, bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar aquí conectados con la iglesia, gracias a todos aquellos que continuamente se unen a nosotros para recibir la palabra de Dios, para ser edificados. Dios los bendiga, deseo que tengan un excelente día y mis oraciones y nuestras oraciones eh, es para que esta semana estemos bien, para que esta semana caminemos de la mano del Señor, para que esta semana su presencia sea con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidos, Dios los bendiga. Deseo que Dios los acompañe en este día y que hoy podamos seguir aprendiendo de Dios, podamos seguir conociendo del Señor. Gracias a cada persona que se va uniendo, gracias a cada persona que se reúne, cada persona que entiende también que aunque no estemos congregándonos físicamente, la iglesia la hacemos las personas. Lamentablemente por este tiempo pues no vamos a poder hacerlo, pero sí invito para que no perdamos esa bendición, no perdamos esa obediencia, ¿verdad?, a la palabra, porque Él ha dicho que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de congregarnos, que este sea un tiempo para que permanezcamos como iglesia, que este sea un tiempo para que estemos unidos, para que sigamos estando en oración, para que sigamos aprendiendo de Dios, ¿vale? Entonces, de verdad valoro mucho a aquellos que están allí y de verdad que deseo que el Señor los bendiga enormemente, enormemente. No permitamos, iglesia, que en este tiempo nada nos distraiga de la voluntad de Dios. No permitamos que nada nos esté guiando a hacer otras cosas diferentes, que sea algo que no sea agradable a Dios. No permitamos nada de eso, no dejemos que las emociones nos separen de Dios, no dejemos que nada nos distraiga de Él, que este sea un tiempo para seguir muy, muy de la mano del Señor. Amén. Entonces, Dios los bendiga. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es nuestro alimento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy acudimos a ti, bendito Dios, como iglesia, Señor. Hoy unidos, Señor, estamos, Señor, adorándote, estamos buscando tu rostro, Señor, y creemos, Señor, que la iglesia, Señor, sigue, Señor, estando vigente. Creemos, Señor, que tú sigues, Señor, hablando a tu iglesia, Dios. Gracias, Señor, por tus palabras, gracias por tu alimento, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida para nosotros, son ese alimento, ese pan que es maravilloso, que alimenta nuestra alma, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Te pido que hoy los llenes de una forma especial, te pido que hoy llenes de esperanza, de gozo, de paz, Señor, y que tú confortes cada alma, Señor. Bendito Dios, grande eres, te alabamos, Señor, y que hoy tu Espíritu Santo tome el control de lo que diga, de todo lo que hagamos en esta reunión que es para tu gloria, y que el nombre de Jesús sea exaltado en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Hay los que se van uniendo. Muy bien, hoy vamos a ver un tema muy especial y vamos a continuar con lo que hemos venido hablando de Santiago. Hoy vamos a ver un tema que lo he titulado Mi lengua al servicio de Dios. Eh, hemos hablado en Santiago de dos temas muy importantes y el primero que hablamos fue de las preferencias sociales, de que nosotros no debíamos bajo ninguna forma tener esas preferencias. También vimos el domingo pasado, el antepasado mejor, de cómo practicar el bien es una evidencia clara de que la salvación ha ocurrido en un corazón. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con el tema de que tan solo por creer, por que alguien diga que cree en el Señor, tan solo por eso ya una persona puede decir que es cristiana. Eso debe ser evidenciado a través de las buenas obras. Yo quiero que eso quede muy claro porque hay lugares, hay sectas donde dice que no importa cómo tú vivas,
no importa lo que tú digas, no importa lo que tú dejes de hacer, no importa lo que pienses, tú eres salvo. Y eso no es correcto porque una persona que es salva se porta como salva. Una persona que es salva vive como Jesús vivió. Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Hoy vamos a ver entonces un tema que es muy importante que Santiago toca y es el tema de la lengua. El tema de la lengua. Así que vamos a leer los versículos 1 hasta el 12. Santiago capítulo 3, versículos 1 hasta el 12. Los espero para que cada uno busque en su Biblia. Santiago capítulo 3, versículos 1 hasta el 12. Muy bien, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuerza. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque, y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver este tema de la lengua, el cual Santiago pues habla a profundidad en estos versículos del capítulo 3. Lo primero que debemos entender, y lo que está en el versículo 1, es acerca de la gran responsabilidad que tenemos todos aquellos que comunicamos la palabra de Dios. Esto es una enorme responsabilidad. Esto no es algo sencillo, no es algo para tomar a la ligera, es una enorme responsabilidad. Para todos aquellos que desean predicar la palabra de Dios, yo quiero que leamos con mucha humildad y con mucha atención el versículo 1 nuevamente. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y aquí entramos a mirar que uno de los temas que empieza a tocar Santiago acerca del uso de la lengua es la lengua usada para predicar la palabra de Dios. Pero aquí hay algo importante, no es que Santiago esté diciendo que no deberían haber maestros, no es eso. Él se refiere a cosas puntuales y ya las vamos a ver. Recordemos que predicar es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se trata de tu mensaje ni de mi mensaje, se trata del mensaje de Dios. No somos los protagonistas, ni tú ni yo, ni ningún maestro, ni ningún predicador es el protagonista del mensaje. Siempre el protagonista debe ser Dios, siempre debe ser Él. No somos quienes salvamos, ni tú ni yo. Tenemos sangre sin mancha y sin pecado para ir a morir a una cruz, ni tú ni yo. No somos quienes salvamos a nadie, solo Jesús. No somos los que decidimos qué es lo que le puede agradar a Dios o no. Nosotros no podemos decidir qué es lo que se predica en la iglesia
No podemos decidir qué de ahí puede agradar a Dios o agradar a los oyentes. No, porque toda la palabra de Dios es útil, toda es inspirada por Dios. No somos los que definimos lo que la iglesia debe oír. No somos aquellos que podemos estar diciendo, no, esto sí, la iglesia le va a gustar. Esto sí, a la iglesia tal vez le va a bendecir. No somos eso. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Los que me conocen de hace ya algunos años saben que a mí no me gusta estar seleccionando qué versículos podrían ser de bendición para la iglesia para que ninguno se enoje, para que ninguno se moleste, para que ninguno se vaya de la iglesia. Ustedes me conocen bien y saben que no me he reservado ninguna de esas palabras, porque he elegido predicar inclusive libros completos, donde hay cosas fuertes, donde hay cosas duras, pero también donde hay gracia, donde hay misericordia. Ustedes saben que, los que me conocen saben que esto es verdad. Se trata entonces de ser fieles al mensaje de Dios, sin alterarlo de ninguna manera. Se trata de presentar a Cristo y a este resucitado. Se trata de la oferta de perdón y salvación única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Se trata de obedecer lo que Dios ordena que hagamos en su palabra por encima de lo que la sociedad diga. Estamos para predicar la palabra de Dios. Así que cualquiera que tenga deseo de predicar la Biblia, yo lo quiero animar para que cuando lo haga se prepare, estudie. De verdad, esto no es algo para tomarlo a la ligera. No podemos estar diciendo versículos por ahí solamente porque nos parecen bonitos. Debemos de verdad estudiarlos, debemos saber cuál es la intención de Dios. No podemos estar tratando de tener una función de maestros en la iglesia cuando no tenemos un conocimiento fundamental de la palabra de Dios. Recordemos, vuelvo a leer el versículo 1, para que no piensen que es algo que yo estoy diciendo. Estoy hablando las palabras de Dios. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Cada uno dará cuenta a Dios de lo que dice, de lo que enseña, de lo que dice supuestamente de parte de Dios. Cada uno daremos cuenta. Tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta de cómo usamos su palabra, si la alteramos, si la diluimos, si cambiamos su sentido. Si hablamos en nombre de Dios y estábamos hablando era en nombre de nuestra carne. Así que debemos tener cuidado porque la primera cosa que Santiago dice acerca del uso de la lengua se refiere al uso que se hace de ella para hablar en nombre de Dios. Y esto es algo muy, muy delicado. Para hacer esto como un maestro se requiere de algo imprescindible, y es tener un llamado de Dios. Tener un llamado de Dios. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Por eso Santiago no está desanimando a la iglesia para que enseñe. Lo que hace es recordarles que no se debe tomar a la ligera este asunto. Cada vez que se prepara un mensaje, requiere oración, lectura y estudio constante. Miren, a veces no es tan sencillo como abrir y predicar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sabe que para mí eso es una enorme responsabilidad? Porque preparar un sermón, por lo menos para mí, requiere de un buen tiempo, requiere de oración, requiere de profundizar, de analizar los contextos, de analizar la historia, de analizar qué relación tiene eso con el Evangelio. No es algo para hacerlo en 2 o 5 minutos. Así que el juicio para los que predicamos, recordemos, va a ser más estricto. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra de Dios, estamos hablando en nombre de Dios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan lo trascendental que es predicar la palabra de Dios. Usted se imagina que yo saliera en noticias donde el presidente ha estado haciendo sus sesiones de lunes a viernes, allí en esa sala donde se reúnen los ministros, y yo me sentara en el lugar del presidente Iván Duque en este momento, y yo le dijera a todo el país que por orden mía estoy decretando de que esta cuarentena se levanta el día de hoy, que cada uno puede ir a hacer lo que quiere,
que cada uno puede ir a reunirse en las discotecas, en los estadios, en los bares, que cada uno puede salir y a tener su vida normal. ¿Usted se imagina qué pasaría con eso? Porque yo me estoy tomando atribuciones que no me corresponden. Porque yo estaría hablando en nombre de un gobierno, supuestamente porque yo lo estaría representando, pero estoy diciendo palabras que el presidente no me mandó a decir ni corresponden a sus políticas de gobierno. Pero aquí estamos hablando de algo más trascendental y es el reino de Dios, la palabra de Dios. Por eso, cuando vayamos a usar la lengua para predicar la palabra de Dios, debemos hacerlo con reverencia, con ánimo, con cuidado, con respeto y con una vida que demuestre eso, con una vida que demuestre que lo que predicamos es una realidad para el predicador. Ahora, quiero animar a todos aquellos que sienten un verdadero llamado de Dios a llevar la palabra, a que se preparen. Prepárense, no tomen esto a la ligera. Hay gente que dice, ay, pero los apóstoles nunca fueron a un seminario. Tú no sabes lo que estás diciendo si dices que eso es un argumento para no estudiar. Recuerda que Jesús estuvo 3 años con ellos. El mismo Dios estuvo con ellos. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo los dotó de una capacidad especial y específica para ellos, para oír la voz audible de Dios y comunicar las palabras de Dios. Entonces, no somos iguales. Y recuerda que por eso Dios estableció en la iglesia ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero que quede muy claro ese primer punto, porque Santiago, antes de hablar de todo lo demás, empieza por los que predicamos la palabra de Dios, con el uso de la lengua para predicar la palabra de Dios. Así que debemos tener cuidado con eso. Ahora vayamos al versículo 2. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Cuando una persona logra dominar su lengua, está demostrando dominio propio. Dominio propio. Cuando una persona domina su lengua, está demostrando dominio propio. Cuando alguien no es capaz de refrenar su lengua, cuando alguien vive hablando todo el tiempo y no mide las palabras, está demostrando que está dominado por su carne. Por eso Santiago dice que si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Aquel que logra refrenar su lengua tiene un gran terreno abonado en el tema del dominio propio. Uno de los rasgos de una persona madura es el manejo que le da a sus palabras. A sus palabras. En las palabras puede haber sabiduría. En las palabras puede haber ánimo. En las palabras puede haber dirección. En las palabras puede haber corrección. Puede haber respeto. Respeto. Tú puedes presentar tus inconformidades. Tú puedes presentar algo que no estés de acuerdo, siempre y cuando sea con respeto. Mucho cuidado, por favor, en la forma en la que a veces nos dirigimos unos a otros. Cuando hacemos un reclamo, cuando manifestamos un desacuerdo, porque a veces lo hacemos hiriendo, usando palabras despectivas, usando palabras descalificativas. Mucho cuidado, porque la lengua no es para eso, no es para eso. La lengua es para edificar. Debemos también con nuestras palabras mostrar respeto y paciencia. Debemos meditar mucho en lo que vamos a decir. No seamos prontos para hablar, sino tardos para hablar. Meditemos muy bien lo que vamos a decir, porque a veces podemos lamentar palabras que dijimos sin freno, sin control, solo por decir. El uso que le demos a la lengua denota sabiduría o ausencia de ella. Debemos saber cómo usamos la lengua. Si la usamos bien, mostraremos sabiduría. Pero si la usamos sin control, sin freno, mostraremos ausencia de la sabiduría. Debemos orar a Dios para que esa lengua sea usada para la gloria de Dios, para que edifique, para que diga lo que Dios quiere que digamos, para que lo digamos como Dios quiere,
para que bendigamos a Dios y para que también bendigamos a nuestro prójimo. Ahora vamos a los versículos 3 y 4. Espero que no se desconecte porque aquí se pone bueno esto. Versículos 3 y 4. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. ¿Qué está haciendo Santiago? Mira la forma. Él está usando dos ejemplos para mostrarnos dos acciones que tienen aquellos que usan bien su lengua. Dos acciones que usan aquellos que le dan un buen uso a su lengua. Un buen uso. Ojo a esto. No está hablando de un mal uso, está hablando de buen uso. Y en estos versículos que estoy leyendo, Santiago está refiriendo al buen uso que se le debe dar a la lengua. Y mira los ejemplos. El primer ejemplo que da es el caballo. El caballo y el freno que tiene ¿dónde? En su boca, ¿no? El freno que tiene en su boca. Ese freno, se usa entre los dientes y los premolares, ¿sí? Allá hay un espacio de 7 centímetros y se denomina diastema. En él se encaja un bocado que dirige al caballo. El detener u obstaculizar lo hace el jinete, no el freno. Un caballo obedece porque identifica la información que se le envía por medio del bocado y de acuerdo a su doma reaccionará. Entonces, fíjate en esto, que el ejemplo que está dando Santiago nos está mostrando que un caballo con tan enorme fuerza puede ser dominado por algo que se pone en su boca. ¿Y qué es lo que hace eso? Lo frena, lo controla. El freno o bocado comunica los deseos del jinete al caballo ejerciendo presión en la boca. El caballo sabe los deseos del jinete de acuerdo a ese freno que tiene en la boca. ¿Qué podemos aprender tú y yo de este ejemplo? Mis queridos, que la lengua necesita un freno. La lengua necesita un freno. Debemos tener cuidado de cómo usamos la palabra. La lengua necesita un freno. Debemos usar la lengua con reverencia a Dios y a nuestro prójimo. Debemos aprender de este ejemplo que la lengua, antes de decir que la usemos deliberadamente, más bien lo que la Biblia nos aconseja es que le pongamos freno. Que le pongamos freno. Voy a leerte 2 versículos de Proverbios que son muy puntuales y que vienen como anillo al dedo de lo que está hablando Santiago. Dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Voy a leerlo nuevamente. Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Así que el primer ejemplo que Santiago da es el del freno que se coloca en la boca del caballo. Y así como tú y yo tenemos una lengua, debemos también ponerle freno para no hablar sin tener cuidado de lo que decimos. Pero el segundo ejemplo que da es el ejemplo de los grandes barcos que son dirigidos por un timón muy pequeño. Aunque estamos acostumbrados a hablar de timón cuando nos referimos a una rueda, al mando, el volante del barco, lo cierto es que no es así. El timón es el mecanismo que sirve para maniobrar de manera que un transporte que se mueve por un fluido pueda cambiar de dirección. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que así como el barco necesita un capitán para que maneje el timón que lo gobierna, tú y yo también necesitamos un capitán que gobierne nuestra lengua. Un capitán que sea capaz de controlar ese timón y de llevarlo al lugar donde Dios quiere. Hay personas que son dominadas por sus deseos pecaminosos y eso se refleja en nuestras palabras y aún en nuestra forma de hablar. Por ello es necesario que el Espíritu Santo tome el control del corazón de cada creyente
para que nuestras palabras sean llenas de Dios. Dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No podemos vivir de una forma carnal y querer estar pronunciando palabras de bien. Necesitamos del Espíritu Santo, que sea el capitán, el que gobierne, el que someta nuestra carne para poder usar bien la lengua. Así que ojo a esos dos ejemplos. Santiago dice que la lengua debe ser refrenada y que la lengua necesita un capitán para que la gobierne. Miremos en contraparte cuáles pueden ser los efectos negativos. ¿Cómo se puede usar mal una lengua? Ya vimos cómo usarla bien, poniéndole freno y que un capitán domine esa lengua. Y ese capitán debe ser el Señor, obviamente. Pero ¿cuáles pueden ser los efectos negativos de una lengua descontrolada? Leamos los versículos 5 al 6. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Contrario a lo que puede hacer un freno en la boca o el timón en una gran embarcación, una lengua desenfrenada puede causar grandes estragos. Grandes estragos. Según el apóstol Santiago, es como una pequeña llama de fuego que puede causar grandes incendios. Los que conocen de noticias saben que un incendio se puede causar con una pequeñita llama y puede causar grandes estragos. Inclusive, la historia nos muestra que las grandes guerras han surgido por palabras que han herido a otros, por discursos que han descalificado a otros gobiernos. Las palabras incendiadas con el fuego del infierno, han causado que grandes guerras se hayan suscitado en la humanidad. Pero ¿cómo es que la lengua llega a convertirse en una llama que arde para mal? ¿Cómo? ¿Quién causó ese fuego? Muy bien, déjame y te lo explico. Esta llama se incendió en el huerto del Edén. La serpiente engañó a Eva con las palabras que pronunció, logrando que Adán y Eva fueran contaminados con el fuego de maldad que había en ella. Desde ese momento se inició un fuego de maldad que empezó a correr en las lenguas de la humanidad. La serpiente fue la chispa que trajo fuego a la lengua del hombre, fomentando en él la desobediencia, el pecado y la rebeldía contra Dios. El hombre sin Cristo tiene este fuego dominando sus palabras. Estimada iglesia, debemos tener mucho cuidado porque así como la lengua puede hacer bien, también puede hacer mucho mal, mucho daño. Santiago dice que esa lengua es un pequeño miembro que así como un pequeño fuego puede causar grandes incendios. Muchas veces la paz de tu hogar está en tus palabras. Muchas veces el bienestar para que la convivencia funcione mejor está en tus palabras. Si son incendiarias o son palabras que traen medicina. Están en tus palabras. Están en tus palabras. Probablemente te preguntes por qué a veces hay tanto conflicto. Y muchas veces es por nuestras palabras. Es por la forma en la que usamos nuestra lengua, la forma en la que usamos las palabras. Y esto fue lo que hizo la serpiente en el huerto. Tomó el fuego que había en sí e incendió la lengua de los humanos que cayeron en el pecado. De ahí en adelante, cada persona que nace con ese fuego, con sus corazones dominados por una naturaleza pecaminosa
que fue causada al oír las palabras de la serpiente. ¿Será que estás escuchando la voz de la serpiente todavía? ¿Será que aún escuchas sus consejos engañosos? ¿O por el contrario, escuchas la voz de Dios, que sus palabras son espíritu y son vida? Leamos los versículos 7 al 9. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Son palabras muy fuertes, pero ¿sabe cuáles son las características de una lengua incendiada por el infierno? Santiago nos cita 5 de esas características. Lo primero es que esa lengua parece indomable. Parece que nadie puede domar esa lengua. Cuando alguien está incendiado por el fuego del infierno, esa lengua parece no tener control. Parece un fuego incendiado que parece nadie poder contenerlo. Con todas las máquinas de bomberos, con aguas de los helicópteros, eso parece un fuego que no se puede detener. Otra característica de esa lengua indomable, de esa lengua incendiada, es que es maligna. Pronuncia palabras de mal, evidencia mal, desea mal, dice mal. Otra característica es que es incansable. Pareciera que nunca se agotara. Pareciera que nunca parara de decir cosas que no edifican, cosas que hacen daño, cosas que también despotrican a veces de la gloria de nuestro Señor. También Santiago dice que es venenosa, que hay lenguas que destilan veneno de ellas, que son muy hirientes, que son descalificativas. Lenguas que están motivadas por los malos deseos de la carne, de su naturaleza caída, y solo destilan veneno de ellas. Pero también Santiago nos muestra que una lengua que está incendiada por el infierno es una lengua doble, porque a veces bendice a Dios, pero con esa misma lengua maldice a los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es una lengua doble. Así que miremos ahora en los versículos 10 al 12 un llamado de atención que Santiago hace a los creyentes. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. No podemos usar la lengua para bendecir al Señor y luego maldecir a aquellas personas que Dios creó a su imagen. Santiago nos dice que no estamos usando bien la lengua. Si con ella bendecimos a Dios, pero con ella maldecimos a los seres humanos. No está bien eso. No está bien eso de ninguna forma. Y él lo aclara. Lo aclara un par de veces. Al final del versículo 10 dice, eso no está bien. Dice el versículo 10 al final. Como también lo dice a la mitad del versículo 12. No, eso no está bien, de ninguna forma. De ninguna forma. De hecho, el Señor nos enseñó a bendecir a los que nos ultrajan y maldicen. Dice Lucas 6:27, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. En lugar de maldecir, debemos inclusive llevar a esas personas en nuestras oraciones. Debemos rogar a Dios por ellos, en lugar de maldecir, en lugar de hablar mal de esas personas. Debemos usar la lengua para bendecir. En nuestras alabanzas glorificamos el nombre de Dios.
exaltamos su bondad, su misericordia, pero no está bien que con esa misma lengua estemos maldiciendo a las personas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Santiago usa dos ejemplos para mostrar lo que sucede cuando hay bendición y maldición en las palabras. Lo primero, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga a la vez. Es decir, si tú abres una llave, o digamos tú tuvieras una jarra, de esa jarra que tú abres la llave no puede salir jugo y vinagre a la vez. No puede, eso no se puede. Pero también dice que una higuera dé como fruto aceitunas y una vid higos. ¿Qué nos muestran estos ejemplos? Que alguien que dice tener una relación con Dios no debe tener amargura. Porque a veces las palabras demuestran eso, amargura de corazón. Porque Dios da nuevos corazones. Dios da nuevos corazones. Dios sana los corazones quebrantados. No está bien que ni tú ni yo estemos hablando palabras llenas de amargura. Debemos ir de rodillas ante Dios y rogar que Él sane estos corazones, rogar que Él sane esas heridas, porque a veces lo que hablamos denota que hay heridas profundas en nuestra alma, heridas que aún no hemos venido al Señor para que Él nos cure, nos sane. Y a veces esas palabras denotan toda esa amargura acumulada, a veces de años, de maltratos también que se recibió, de palabras despectivas que también se recibieron. Pero yo quiero decirte que no continúes con ese ciclo destructivo. Debes venir a Dios para que Él sane tu corazón, te dé un corazón nuevo, para que tú nazcas de nuevo y de tu corazón puedan salir palabras de bien, de bendición. Que ni siquiera aquel que te cause daño hable mal de ti. Tú puedas usar una palabra de maldición contra él o contra ella, sino que tú puedas bendecir a esa persona, puedas bendecir a esa persona con tus palabras, puedas bendecir a aquel que habló mal de ti, puedas orar y rogar a Dios por su bien, por su bendición. Es ahí donde empieza también este tratamiento de la amargura. Cuando tú en el lugar secreto, en la oración, tú le cuentas a Dios y llegas al punto en el que puedes orar por esa persona. Porque esa persona también necesita de gracia, la gracia que tú recibiste y la que yo recibí. Cuando alguien dice tener una relación con Dios y destila palabras de amargura, es lo mismo que de una llave salga agua dulce y agua salada. Es lo mismo. Necesitamos sanidad de nuestro corazón. Necesitamos perdón, necesitamos obedecer a Dios y perdonar. Porque a veces esas palabras salen de corazones que no han perdonado. Salen de corazones que han almacenado rencor. Y es muy duro y muy difícil tener este estilo de vida. No está bien, no está bien que de un manantial brote agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. Eso es imposible. Tú necesitas que Dios sane hoy tu corazón y que tú puedas entender que el perdón, por más duro que sea, no es una opción para un verdadero creyente. Es un mandato del Señor y debemos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, que han difamado de ti o de mí. Debemos estar perdonando para que de nuestro corazón ya no salgan palabras amargas, sino palabras que broten perdón, gracia y misericordia. Pero también Santiago dice que una persona, dice, ¿acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Acuérdate que las palabras son el fruto que demuestran dónde están tus raíces. Las palabras son el fruto que demuestran dónde están tus raíces. Muestran aún qué tipo de árbol somos. No podemos decir
que somos un árbol de manzanas si estamos dando aguacates. Eso no tiene sentido. Jesús dijo lo siguiente en Lucas 6:43. Lucas 6:43. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Mis amados, tú y yo necesitamos un buen corazón. Si queremos que nuestra lengua sea usada para la gloria de Dios, necesitamos un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón solamente lo puede dar Dios a través del nuevo nacimiento. Si hasta este día tus palabras han sido malas, han sido de maldición, hoy quiero pedirte que puedas venir a la cruz del Calvario y pedir al Señor que te dé un nuevo corazón, que te permita nacer de nuevo. Porque Jesús lo dijo muy claro aquí en Lucas 6. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Y dice al final, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que decimos deja ver lo que hay en nuestro corazón. Lo que decimos deja ver si hay freno o desenfreno. Lo que decimos nos deja ver quién es el capitán que está gobernando esa lengua. Así que debemos tener en cuenta que el Evangelio nos da la oportunidad de tener un nuevo corazón, para que ahora esas palabras sean de bendición, para que esas palabras se usen para la gloria de Dios. Necesitamos del Señor para que Él sea el capitán de nuestra lengua, capitán de nuestras palabras. Él sea el que tome el timón de nuestras palabras, para que esas palabras sean medicina, para que esas palabras sean de bendición, esas palabras sean palabras de esperanza. Que el Señor sea el capitán de todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la lengua. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias porque hoy hemos entendido a la luz de tu palabra que necesitamos controlar la lengua, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio dado por tu Espíritu para poner freno a nuestra lengua, para que no le demos rienda suelta a esa lengua que parece nunca cansarse. Señor, hoy pon freno a nuestra lengua, Señor. Pon freno a nuestra lengua, Señor. Te lo suplico, Dios. Ayúdanos a usar sabiamente. Ayúdanos, Señor, a usar sabiamente nuestra lengua, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque nuestra lengua, Señor, puede hacer mucho, mucho daño, Señor. Tu palabra dice, Señor, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada, Señor. Dice Proverbios 17:27, Señor. Ayúdanos a usar bien nuestra lengua, Señor. Dios mío, que desde ahora en adelante tú seas el capitán de nuestra lengua, Señor. Porque esas palabras van a mostrar que tú, Señor,
eres quien estás gobernando nuestra naturaleza, que tú eres quien estás guiando nuestra vida, Señor, que tú eres quien estás dominando nuestra vida, Señor. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, perdónanos si hemos usado mal nuestra lengua, si hemos dejado que el infierno incendie a veces nuestras palabras, Señor, y que de ella destilemos maldad, maldición, veneno, Señor. Perdónanos, Señor. Pero en este día, Señor, entendemos que solamente tú puedes cambiar nuestro corazón, Señor. Permítenos hoy usar nuestra lengua para bien. Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te suplico que a través de tu Espíritu tú traigas sanidad a los corazones que están heridos, Señor. Aquellos corazones que han aprendido a defenderse usando palabras hirientes. Hoy sana, Señor, aquellos corazones que palabras han traído dolencia y heridas, Señor. Sana nuestros corazones, Señor. Permítenos tener hoy una nueva lengua que sea usada para tu gloria, Señor. Padre, te bendecimos y bendice la iglesia y bendice a cada persona que está viendo o escuchando este mensaje, Señor. Trae nuevos cambios. Trae, Señor, ese nuevo nacimiento a todos nosotros por medio de Cristo el Señor. Padre, todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, gracias les damos por este tiempo de compartir. Bueno, vamos a ver qué sucede después del 27, pero les pido que estemos orando por la iglesia. Les pido que estemos orando los unos por los otros. Cualquier petición de oración, por favor, déjenmela saber. Compártanla en el chat para estar orando por cada uno de ustedes. Así que pido que cada uno de ustedes sea bendecido. Recuerden que mañana tenemos una cita para el taller de fundamentos, que está excelente. Hay algunas personas que las he extrañado, así que, bueno, se pueden unir y los esperamos. Como familia queremos saludarlos nuevamente. Esta es la familia pastoral que los ama, que ora por ustedes y están en nuestras oraciones, amada iglesia. Nos da mucha alegría ver sus saludos allí por medio del Facebook Live y bueno, vivamos todo esto para la gloria de Dios. Los amamos con todo el corazón, nos hacen mucha falta y que el Señor les bendiga en todas las cosas. Amén. Bendiciones para todos, un feliz día. Bendiciones. Chao.